839 millones de euros que, comparados con los 900 del año 2010, suponen una reducción del 7%, unos presupuestos acordes a los tiempos que corren. Continuar con una política de austeridad, priorizar el gasto social, sin abandonar las actuaciones estratégicas del territorio. Unas cuentas solidarias, como las ha definido el diputado general Markel Olano, que destinan casi 350 millones de euros, el 42% del total, al Departamento de Política Social. El que se ve mermado es el Departamento de Infraestructuras, que, a pesar de ser tradicionalmente quien acapara la mayor cantidad, en 2011, con el segundo cinturón finalizado y sin perspectivas de obras a abordar a corto plazo, verá sus ingresos reducidos en un 20%. Fundamentalmente se debe a que la presión de la gran obra pública, digamos de los proyectos que esta legislatura hemos avanzado, ha disminuido, y la mayor presión la hemos soportado probablemente desde el punto de vista presupuestario en el año en curso, en el 2010. Las cuentas vuelven a contemplar un plan anticrisis similar al de 2010 que destinará 98 millones de euros en ayudas a las pymes, a colectivos con problemas de inserción social, a la inversión pública y a infraestructuras de ciencia y tecnología. Unos presupuestos en los que se registran grandes recortes en determinadas áreas, como en el gabinete, con un 23%. Una de las razones por las que se reduce el presupuesto del gabinete del diputado general es precisamente el hecho de que hay algunas cuestiones que tuvieron una inversión muy fuerte en el presupuesto 2010 relacionado con Gipuzkoa Obrera y que se atenúan cara al presupuesto del año que viene. Por el momento parece que los presupuestos serán aprobados sin mayor problema. El pasado 11 de octubre el PSE se comprometió a dar luz verde a las medidas tributarias planteadas por el PNV, fruto de un acuerdo de estabilidad presupuestario.